Hoy puede ser un gran día. Soy Cubero Díaz y les quiero comentar que esto no se lo pierdan. Aquí comienza el bloque de Hoy puede ser un gran día y presenta Puro Rock Argentina. Si alguna vez quieres encontrarme a mí, trabajo en las vías del ferrocarril. Estamos escuchando a Los Violadores, esto es 1981, pero para contarnos bien de qué se trata y para hacer el recorrido en estos minutos por esta banda, por parte de del trabajo de ellos, está Ezequiel Ábalos en comunicación telefónica con nosotros. Muy buen día, Eze, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, todo bien. Bueno, la semana pasada no salimos al aire, No, por eso es un cierto. poco el cumplimiento justo del domingo pasado de un efeméride que tiene que ver justamente con Los Violadores. Lo que estábamos escuchando recién es una grabación media inédita de Los Violadores en Le Chevalet, un restaurante ubicado en Ecuador, ahí atrás del Hospital Alemán, donde debutaron Los Violadores con Piltrafa, digamos, porque habían tenido algunos shows anteriores con otros integrantes, y donde estrenan también la canción Represión, que era la canción que venía trayendo de alguna manera Piltrafa, Enrique Chalar, de otra banda que tenía anteriormente. Para los que no conocen, Piltrafa. El grupo se va armando escalonadamente, digamos. Los que empiezan con la historia de Los Violadores es Gramática, el baterista, que ya componía algunos temas, algunas letras, y Harry B., que había viajado a Londres y había traído un poco esa cultura y los discos que iban saliendo del punk y que no se editaban acá, entonces había que comprarlos importados. Bueno, él viaja, conoce toda esa cultura y empieza a relacionarse con diferentes chicos. En el medio de algunos shows accidentados en diferentes lugares, con poca gente, y donde se van juntando un poco los que serían de la primera movida punk en Argentina, como Gamexane, como Enrique Chalar, como el polaco nombre. Celasek. Se van armando. Stuka los ve en un show y se ofrece para tocar el bajo, y después aparece Pil, que venía con una banda con el polaco Celasek, y bueno, finalmente confluyen en febrero del 81, mientras debutaba Queen en Argentina. Claro. Ellos hacían sus primeros ensayos. Mirá. Ahí es donde empiezan a darle forma con algunas canciones que tenía ya Gramática con Harry B., y lo que venían trayendo Piltrafa con Stuka, y van metiendo nuevos temas a la banda, que fue dando forma y que debuta en marzo del 81 ahí en Le Chevalet. Lo que estamos escuchando, Sí. esto se linkea con Diana Nylon, el capítulo del que hablamos hace poquito, Sí. que con ella, los hermanos Correa y varios más, se inauguró Le Chevalet como lugar Claro. para albergar al naciente punk y rock. A ver, dentro de esta movida, ellos tienen una fecha en el Teatro del Siglo con Rock and Roll, y después les sale una oportunidad en la Universidad de Belgrano. Esta es la efeméride que queremos contar, y que tiene que ver con, bueno, un lugar donde Stuka y Harry B. habían estudiado anteriormente, o sea que les gustaba volver a ese lugar
en este nuevo formato de personas, de alguna manera. Stuka estaba de novio con Trixie, y Trixie también desarrollaba su propia música, junto con Stuka, Alejandro Seoane, y el polaco. Te interrumpo y te voy a molestar. Además, Dale, dale. además de molestarte interrumpiéndote, te voy a molestar más todavía. ¿Vos podés agregarle a los nombres la participación? ¿Cuál es la participación en la banda? Por lo menos en este primer ratito, las primeras veces que los mencionás. Tengo muy desarmada la banda yo. Gramática, el baterista, que se junta con Harry B., que empezaba a tocar la guitarra. Después se junta Stuka, que empieza a tocar el bajo. Ahí voy armando. Y claro, no como la guitarra como ahora. Claro, sí. Y después Filtrafa, que cantaba nomás. Solo no cantaba. Tocaba nada. Bien. Era como una especie de power trio con cantante. Sí, claro. En ese momento no se estilaba mucho el cantante ahí, el frontman, ¿no?, de las bandas. El rock nacional estaba sumido en una especie extraña de rock sinfónico, de lo cual ya hablamos en otros capítulos. El punk irrumpe un poco a semejanza de lo que sucedía en Inglaterra con los Pistols y en algunos bares de Estados Unidos, con los Ramones y varios más. Pero se encarna en Argentina un poco por lo que estábamos viviendo también, ¿no?, que era la represión, Claro. el gobierno militar, los desaparecidos, el trato que tenía el gobierno de facto con los ciudadanos, y con la música también, que en ese momento no reflejaba lo que pasaba afuera ni lo que pasaba adentro. Claro. ¿Qué teníamos en ese momento? ¿Bandas? ¿Estaba Soda Full? No, estamos hablando de mucho antes. Estamos hablando de antes. No del 81. Entre el 79 y el 81. Esa cuando franja. Los Violadores en un momento se llamaron Los Testículos, y donde no existía. Yo me clavé en el 81. Está bien. Spinetta, Jade, todo ese rock sinfónico. Sí. Terminada la década de los 70, o sea, ni Riff estaba todavía. Riff nace un poco en esa época, finalizado el 79, comienzo de los 80. Claro, estás ahí en el principio de esta franja. Y fines de los 80. Bien. Y bueno, ahí también hay una asociación. Pero para seguir un poco con el relato, pegan esta fecha, ¿y qué pasó? Era fuerte el nombre de Los Violadores. Y sí. Lo No es. había esa cultura aquí de que las bandas sean transgresoras. Por lo general no los eran mucho. Y todos los nombres eran bastante complacientes de las bandas. Complacientes en el sentido de que eran lindos títulos, pero nunca se podrían pensar en ponerse Violadores como nombre de banda, ¿no? No. A tal punto que la fecha fue promocionada como Los Voladores. Mira. En los afiches de la época, que habían mandado la producción y la universidad, decía Los Voladores, y ellos compraron marcadores negros y salieron a ponerle la I por la calle para dejar bien claro cómo se llamaba la banda. Bueno, hablando así de lo que costaba en el momento, pero hoy, a pesar de un montón de cosas, hoy no podría tener ese nombre una banda, digamos, que nace ahora, digo yo. No sé qué pasaría en realidad. Claro. Porque también todo esto tiene que ver con transgresiones, ¿no? El punk viene a transgredir, el punk viene a decir que este sistema es una mierda y que no hay futuro, y que el futuro es de esta manera. Y nos viene anticipando la debacle del mundo que 45 años después sucedió y está sucediendo, ¿no? Entonces, esta transgresión también tenía que ver con las letras, con la actitud, con la forma, con la música que hacían, que no era rock and roll,
que si bien los Violadores tenían relación así musical con el sonido de los Violadores, pero fue el disco que nos mató a todos, el disco de los Violadores. Si bien yo lo compré apenas salía, importado, allá por el 78, no sabíamos quiénes eran, porque tampoco había información, no había fotos. La revista Pelo salían palabras que alusivas a los Sex Pistols, pero no había fotos, no había información verídica. Entonces nosotros lo interpretábamos como podíamos, lo reinterpretábamos como podíamos. Así fue que los Violadores tocan en este Auditorio Belgrano. Y lo que te decía de la transición, que tiene que ver también con una actitud que tenían los Violadores, como de denostar a los hippies. Vamos a escuchar ahora, si querés, uno de los temas inéditos que vamos a pasar en el día de hoy, de los Violadores, grabados en el Chevrolet en el año 81, uno que se llama Grasa Hippie, que hace alusión a una barra de chicos y de hippies que se juntaban en la plaza de Belgrano, y donde un poco, en parte, por esta canción y por esa actitud anti-hippie, el recital termina todo mal. ¿Qué te parece? Dale, vamos entonces. Escuchamos a los Violadores, entonces 1981, Grasa Hippie. Generación de gusto dedicada a esta canción. La verdad que falta de pero... Subí la voz. ¿Más? No. En la plaza de Belgrano, bueno, en la ciudad, y se presenta mi cosa que si puede nombrar, no puedo, no. Grasa Hippie, lo que acabamos de escuchar. Bueno. ¿Qué pasó después de esto? Bueno, contarte que en ese Auditorio Belgrano toca Trixie, los Violadores y Rock and Roll Band. Rock and Roll Band es un chabón que venía estando metido un poco en el rock and roll y que tenía esta banda desde hace bastante tiempo. De hecho, organiza en el 78 una fecha con los Redonditos de Ricota, que finalmente no se pudo hacer porque cayó la policía. Y bueno, ya venían haciendo alguna fecha con los Violadores juntos, habían tocado en el Teatro del Siglo hacía unos meses. Y bueno, organizan esto. Ante la discusión de quién salía, quién no salía, finalmente los Violadores salen después de Trixie en el show. Ya había esta bandita de pseudo hippies de la plaza, habían ido a pudrirla de alguna manera a la Universidad de Belgrano. El caldo estaba en el público, no tanto en la banda, si bien la banda arengaba mucho esta cosa anti-hippie constantemente. Ya viste este tema, ahora vamos a escuchar su himno, el otro tema que tenían de Caballito de Batalla y obviamente represión. Bueno, el tema es que hacen 4 temas. Se arma un quilombo, eran sillas de plástico, se empiezan a tirar sillas de plástico, arengar anti-hippie, ¿viste? ¿Cómo es el tema anti-hippie? Bueno, o sea, este Grasa Hippie habla mal de los hippies, piojosos, sucios. Claro. Después en el disco ellos harían El extraño de pelo largo y cerrarían el tema diciendo hippie, pachuli, sucio, que era una postura anti, como las letras de Gramática, ¿viste? El rock necesitaba un recambio. Claro. La música necesitaba un recambio y bueno, era la actitud que ellos tenían. El recambio al gran recambio, sí. Era nuestra generación que venía a romper todo. Claro. Venía a romper todo lo que había pasado en los 70 para generar algo nuevo. Claro. Protestar y poner en evidencia formas. Ya vas a ver, porque después vamos a hablar de lo que publicaron la revista Humor y la revista El Expreso Imaginario sobre este show de los Violadores, donde los defenestran. Pero bueno, siguiendo un poco con el show,
hacen 3 temas, empiezan a tirarse de sillas, no sé, a ver quilombo, hacen el tema represión, terminan y se van a camarines los chicos. Pero entre el público se empiezan a pelear mal, empiezan a pudrirse, después la pelea sigue afuera, con 2 o 3, y ahí aparece un juez, aparece la policía, la universidad llama a la policía. Para todo esto vos querías salir del show y las puertas estaban cerradas con llave. Era una especie de cromañón la Universidad de Belgrano en ese momento. Después abren, sigue el quilombo afuera, aparece la policía, vienen 5 patrulleros, los van a buscar a la banda, como si fueran los culpables, en realidad el público fue más culpable que la banda, y se los empiezan a llevar. Se quieren llevar a todos, en realidad. Tenían 5 patrulleros a tal punto que empiezan a llevar a la gente por la calle caminando hasta la comisaría. Quilombo. Sí, quilombo bárbaro. Ahí mismo, cuando suben al patrullero, el policía, uno de los policías que se ve que no entendían nada, porque esto era algo totalmente nuevo, diferente, que no tenía, nadie tenía información de esto, salvo los 100, 150 que estábamos ahí. Claro. A Piltrafa, imagínate, le dicen, a ustedes les gusta Silvio Rodríguez, le dicen, ¿no? Como tildándolos de comunistas, Sí, o de, sí, sí, no sí, sé. Sí, muy desorientados. Que eran comunistas. Y nada que ver. Muy desorientados, claro, sí, sí. Nada que ver. Lo cual, bueno, ahí pasan una noche horrible, ¿no? Obviamente, con piñas, maltrato. ¿Vos estuviste ahí? Yo estuve en el show, pero zafé, por suerte. Pude salirme a tiempo, así que no me llevaba la policía. Me imagino el impacto de saber lo que había pasado después. ¿Cuándo te enteraste? ¿Cómo fue? No, yo lo seguí viendo a ellos. Bueno, ellos los llevaron en cana, estuvieron un día en cana, vieron que no había... Porque acá también el problema es que la Universidad de Belgrano hace también una denuncia, como que cambiaron la letra de represión y hablaron de que habían insultado a la bandera. La cuestión es que les queda un cargo, sí, horrible, ¿viste? Sí, sí. De los cuales tienen que pagar una multa para zafar, que más adelante tuvieron que pagarla. Pero bueno, todo este disturbio, que fue, digamos, un poco parecido a lo que pasó 2 meses después en una presentación de Marta Minujín, pero bueno, este disturbio hace que lleguen los medios, porque ahí estaba Petinato, ahí estaba Gloria Guerrero, había algunos periodistas que después reflejaron cosas horribles de la banda, a tal punto de que Gloria Guerrero había tildado la nota de Punks Go Home, diciendo que Argentina no necesita el punk, que no hay punk, y que vayan a Inglaterra a gritarle a los ingleses, porque acá estaba todo bien. Qué locura. Releyendo la nota de Gloria Guerrero y de Petinato, te das cuenta, digamos, qué tipo de periodismo había en la Argentina con respecto a recibir nuevas tendencias musicales. ¿Se pueden encontrar esas notas fácilmente? Sí, son las notas de humor de esa época y del Expreso Imaginario, en la época que ya Petinato era el director, ya se había ido Pistocchi y Pipo Lernoux. Ya era otra cosa la revista. Imagínate, cada uno piensa en Petinato, pero después lee esa nota y dice un pacato, ese Petinato que, no sé, lo avivó Luca, porque la verdad que la nota es quizá peor la de Gloria Guerrero, porque ella no solamente hace un informe del show, sino que también hace un informe destruyéndolo y diciendo que se vayan del país. O sea, horrible, horrible. Pero bueno, empezaron a asomar los violadores, empezaron a salir en algunos diarios. Por lo menos. Por lo menos. Y la gente a través de estos conflictos, bueno, a conocerlos. La letra de represión todavía no era la letra que finalmente quedó. Faltaban unas estrofas que Pil escribió
cuando tuvo que ir a pagar la multa sobre estos problemas ahí en la Universidad de Belgrano. Y la banda siguió con algunos problemas, ya te digo, en una presentación de Marta Minujín le cortaron el sonido, Glusberg le cortó el sonido en el mismo momento que estaban tocando, tuvieron algunos inconvenientes en la fiesta de Perfil, que los invitaron, y hasta que, bueno, pueden grabar, pero todo esto pasó en el 83, 84. La efeméride de hoy fue esa, la Universidad de Belgrano y la aparición del punk en Argentina en un ámbito tan universitario y tan concheto como la Universidad de Belgrano, ¿no? 41 años, ¿no? De esa presentación, decías. 41 años de esa presentación. Sí, de ese año que fue, digamos, poco el comienzo de ellos y donde nosotros andábamos dando vueltas por ahí. Después se abre Cero, se abre el Café Einstein, y hay como más lugares donde se puede tocar, donde se puede expresar los chicos las nuevas tendencias, las nuevas cosas, su nueva forma de vestir, su nueva forma de decir las cosas. Y bueno, después sigue la vida. Reacciones la efeméride de hoy tiene que ver un poco con eso. Muy bueno, reacciones de bandas o de los músicos más... Bueno, ya ahí había una incipiente movida punk, viste, Gamexane, que en algún momento tocó el bajo con los chicos antes de que estuviera Stuka, se habían formado los Laxantes, más adelante varias bandas más empezaron a armar el punk, pero que no grabaron, digamos, los Violadores quedaban como el ícono del punk de la Argentina, y todas estas bandas de punk que andaban alrededor no pudieron grabar el disco. Era muy difícil en ese momento, no se podía autogestionar esas cosas. Y el que se hasta gestionaba era parte de un gran colectivo como Mía, que después derivó, digamos, en una filosofía de los Redonditos de Ricota de autogestión, ¿no? Pero en ese momento fue muy difícil. Mía, ahí estaba, yo me tiro a la pileta, vacía por lo general, vacía. Mía estaba Vitale laburando, ¿o no? Claro, porque era la familia Vitale, digamos. La familia Vitale, Vitale, había que congregaba eso. Ya en esa época, ya Mía había dejado de presentarse como Mía, ya el proyecto había tomado otras características. Vitale le hace pianos a Los Redondos ahí en esas épocas. Bueno, pero eso estás hablando del año 85. Ya me estoy yendo. Claro, estás pasándote de época. Será porque... Estamos hablando del 81, todavía ni había sido la Guerra de Malvinas. Yo cuando puedo meter bocadillo, ¿viste? ¿Será claro, pero no, está buena la referencia porque tiene que ver un poco con la continuidad. Claro. Lo que pasa es que, no sé, a mí me gustaría hablar de Mía en algún capítulo. Por favor. Lo que pasa es que ahora que pasamos los sábados, y el tiempo es más corto. El tiempo es más corto. Pero no importa, vamos en la medida de lo posible vamos a ir hablando de todo lo que se pueda, y aparte me gusta cómo en cada bloque van saliendo como, ¿no? Algunos temas o algunas ideas para lo que sigue, que nos entusiasma porque se desprende de ahí. Yo me quedo pensando en esta banda anterior a que sean Los Violadores, y te quería preguntar si hay grabaciones. Yo estoy muy perdida acá con este de los testículos y de ese banda. No. Pensá que tampoco estaba Pil, tampoco estaba Stuka, estaba Beto, viste, 2 o 3 personajes ahí que aparecen y desaparecen en un show, en 2 shows. Claro. Era muy difícil en esa época hacer un recital, tocar y que no te caiga la policía y te lleve a todos. O sea, en uno de esos shows anteriores, ¿no? A ellos lo llevaron y al pibe Beto lo recontra picanearon, viste, fue una cosa muy, muy horrible en ese momento. Era muy difícil expresarse si vos estabas fuera, digamos, de lo que era el sistema rígido y represivo.
Tenemos... Ya te digo, lo que reflejan los periodistas sobre ese show es un poco lo que le pasaba por la mente de algunas personas que no eran tan jóvenes, sino que ya tenían sus 25, 30 años. Claro. Te cuento que para hablar de bibliografía tenemos una, digamos, fundamental, que es El nacimiento del punk en Argentina y la historia de los violadores, de Esteba Cabana, que va por su tercera edición, cambiando formatos. Mira. Después el mismo libro sale como 1-2 ultraviolento, la historia de los violadores, ahí ya editado por Piloto de Tormenta, y justamente conmemorando la fecha de la Universidad de Belgrano, se hizo la presentación de esta reedición, conjuntamente con el libro que acaba de editar Gramática, el baterista, hace su propia versión de la historia, personalizada, y se presentan los dos libros el domingo pasado. Mirá. Donde, bueno, apareció Harry B. también, donde estaba obviamente Cabana, el Paya Sosa, que es uno de los editores del libro de Gramática, y bueno, todos conmemorando un poco esta fecha. Stuka está en Miami, tocando con Willy Gardi, aquel que tocaba en Los Perros con Carámbula, y también está en Miami presentándose y haciendo 1-2 ultraviolento. Tengo algunos videos que me pasa mi amigo Trasca. Qué bueno. Y saludos ahí de Stuka, ¿no? Yo lo conozco anteriormente a los violadores Stuka. Entonces hay como una afinidad muy muy linda de esa época. Y bueno, fue presentado este libro y están estos libros a disposición para que la gente los consiga si quiere seguir un poco más de cerca la historia de los violadores. ¿Se pueden conseguir, o de alguno de sus integrantes? ¿Se ¿no? pueden bajar de manera digital? No te sabría decir. No se puede. El de Cabana es ediciones Piloto de Tormenta, pilotodetormenta.com.ar. Lo hice porque me lo prometí. Y el libro es físico, o sea que también lo conseguís en librerías, lo mismo que el de Gramática. Bien, lo hice porque me lo prometí, es el de Gramática. Claro, porque escribe más un poco una autobiografía. Bien. Bueno, violadores. Excelente y muy bueno poder pasar por este momento. Nos llevaste a ese lugar y a ese momento histórico y estuviste ahí, o sea, nos metiste en una. Acá tenemos, para ir cerrando, dos canciones. Sí. Una que ya mencionaste, que es El extraño de pelo largo, en vivo en el mismo recital, por supuesto, porque estamos ahí. En la Universidad de Belgrano, 1981, y Nada de eso. ¿Qué hacemos? No, el sonido es el de Chevalet, no es de Chevalet, perdón. Qué cosa, cabecita. En la Universidad de Belgrano hicieron 4 temas. Bien, perdón. O sea, Presión, Gracias Hippie. Sí. No, está clarísimo, se lo dijiste como 3 veces. Bueno, tengo estas dos canciones acá. ¿Con qué querés que cerremos? Mira, antes que Represión se transforme un poco en el himno de la banda, Nada de eso era el como el hit. Y El extraño pelo largo era un poco la joda, ¿viste? Recién lo estaban empezando a tocar y... Bueno, vamos a pasar los dos. Joda. Cualquiera de los dos, bueno, El extraño pelo largo obviamente ya todo el mundo la conoce, pero está bueno escuchar esta versión extraña de los violadores de... No, totalmente. Que no tiene nada que ver con los Enanitos Verdes, ni con otras versiones. Bien, ¿cómo se llaman los autores? A ver, se me fue esta banda tan antigua. Bueno, nada. Mayorens, bueno, es Mayorens y
Roque Narvaja, Ahí está. que tenían la banda, digamos, de la Joven Guardia. Eso, la Joven Guardia, ahí está. Ezequiel, Claro. ahí está. Sí, Vamos, sí. vamos a cerrar entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por la paciencia. Yo muy desorientada hoy con los violadores. No escuchaba. Yo no. Todo música tranquila, mío. Así Sí, que bueno, gracias por la igual de todas historia. maneras, viste, los violadores empiezan a sonar medio en el segundo disco, estamos hablando del 84, 85. Esto es como, viste, les costó mucho porque, bueno, por lo que estaba pasando en Argentina y por imagínate que ellos se van en esta época, cuando viene Polis a la Argentina, que es finales del 80. Los chicos van a la oficina de Greenback y le dicen, nosotros queremos tocar como teloneros de Polis. Y no le dan ni pelota. Ni cinco. Obviamente. Y bueno. Y el que fue al recital de los Polis y vio cuando Andy Summers le pateó la gorra a un policía, era porque Stuka había tirado los flyers de una fecha de los violadores al aire y se armó tal revuelo que fue un periodista, un policía a levantarlo, a sacarlo de ahí. Mirá. Bueno. Y a Trixie también, que estaba ahí tirando los papelitos que eran los flyers del show de violadores, y ahí Andy Summers le patea la gorra al policía para que lo dejen de joder a los pibes. Mirá qué historia. Mirá ese link, ¿viste? Ese lindo link La verdad que hay, sí. pero esos son finales de los 70. Por eso hablamos de esa época, ¿viste? Donde todavía estaba todo muy verde. Si bien ya hacía 3 años o 4 años que el punk estaba rodando en el mundo y el New Wave empezaba a surgir con tantas bandas, ¿no? Gracias, Bueno. Ezequiel Ábalos. Muchas gracias por la historia. La verdad que sí. Vamos a cerrar entonces escuchando Nada de Eso y después El Extraño de Pelo Largo, Los Violadores. ¿Bien? Dale, bueno, saludos San Marcos. Abrazo grande. Chao. Dice. El himno punk. El himno de la punkitud. Nada de eso es solo punk rock. Vagando por la calle. Hoy puede ser un gran día.